En los años 90 también, Sí, ¿verdad? señor. Porque había, vamos a decir que en el grupo de los 90 entraron dos grupos bonitillos. Los muchachitos de Loyola y el grupo de Eddie Matos. Que ahí fue que Eddie Matos formó Mari por una conferencia de emergencia médica que fue a los Estados Unidos en aquel entonces. Bueno, eso fue un curso, tuvo muy buena participación. No, y además Eddie Matos le metió, Eddie Matos, vamos a decirlo bien claro, Eddie Matos fue uno de los que más ayudó en la profesionalismo del salvamento acuático. La lancha de Cuba estaban arrumbadas, nadie le hacía caso. Señores, para que tengan una idea, ahora se está creando o estoy creando la parte de incluir fotos en las entrevistas. Traten de verla por YouTube o Spotify, que ahí podrán ver de lo que estamos hablando. Estamos tratando de, aún con la memoria histórica, estamos tratando de traer esas pruebas visuales donde ustedes podrán ver eso. Y eso que está hablando Valverde van a estar, porque tengo las fotos y las voy a colocar dentro del video, dentro de esta entrevista, para que vean que esa persona, Eddie Rafael Matos Molina, en la fábrica de su padre, con problemas con su padre, invirtió un dineral en esos botes. Me recuerdo como ahora. No, y además cada vez que teníamos, acuérdate que su papá era el dueño, que para descanse, de batería Edison. Y cada vez que teníamos un problema de batería, nada más teníamos que llamar a Eddie Matos y ahí estaba la batería gratis. Gratis. Y ese arreglo de ese No, y arreglo de bote. muchísimas cosas. Y el primer puesto de comando fue un almatrote que él armó y fabricó. Que cuando nosotros llegábamos con esa vaina a un sitio, todo el mundo se quedaba con la boca abierta, que hasta la policía lo veía con envidia. Un puesto de comando en esa época. Sí, en esa época. No se hablaba de eso dentro. No se hablaba de eso. Muchas de esas cosas las trajo porque Eddie, en aquel entonces, él venía aquí a los Estados Unidos y participaba en conferencias norteamericanas y veía y copiaba cosas norteamericanas y las llevaba allá. Para el año 85-86, que lo mencioné antes, Atahualpa invitó a alguien y nos dieron para mí uno de los mejores cursos de lectura de mapas, orientación y lectura de mapas. Yo tenía cierto conocimiento que se lo agradezco a los scouts marinos, porque los scouts eran los mejores, y el mejor ejemplo de eso es Alexis Batista, que también Alexis tiene Batista para mí fue lo plus ultra con un mapa. Yo con Alexis voy al fin del mundo. A mí que no me vengan con GPS del carajo. No, con Alexis usted puede viajar tranquilo. Y mira que el primer GPS que Alexis le puso la mano, lo mandó a comprar a los Estados Unidos por mi vía. Yo fui que le compré el primer GPS a Alexis. Que yo le decía a Alexis, ¿y qué es esa vaina? Él me dio todos los datos y yo se lo compré por correo. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia de eso satelital que en esa época era? ¿Quién lo desarrolló? Yo no sabía nada. Y mira lo que pasó. Dame un curso de lectura de mapa, que yo me acuerdo que fue antes de los Juegos Centroamericanos del 86. Y ese curso nos lo dieron los muchachos del SWAT del ejército, que lo habían cogido en las Fuerzas Armadas. Y nos dieron un entrenamiento de uso de... Ahí no se hablaba de GPS. Ahí era todo con brújula. Pero un curso magistral. Y ese curso fue que se mantuvo. Y luego reclutamos a Alexis, que ya tenía añales siendo el instructor, porque yo fui scout 4 años de la Asociación Dominicana de Scout Dominicano. Entonces, ahí fue que se mezclando una cosa con otra. Y yo me acuerdo que de lo primero que tuvo GPS fue Alexis, porque cuando eso, lo que sí se puso de moda, me acuerdo yo, para mediados finales de los 90, fue CPS, que tú pagabas por tener una dirección en Miami. Entonces tú podías comprar con catálogos norteamericanos. Te mandaban el equipo, la compañía a la que tú le comprabas creía que tú vivías en Miami. Entonces te mandaba el producto a Miami y de Miami me lo llevaban a Santo Domingo. Y los primeros Pocket Más
y los primeros holsters que venían, que me acuerdo yo que costaban 19,99. Y yo no hacía dinero cuando eso. Yo le decía, mira, ustedes eso pueden buscarlo en el catálogo, cuesta. Yo nada más le cobro a ustedes lo que cuesta en dólares y lo que me cobra CPS por traerlo de Miami aquí. Yo no hago dinero con esta vaina. Y yo me acuerdo que los muchachos me pedían que era un holster, que era el que tú te ponías en la cintura, que venía con una pinza, con una tijera de paramédico, con un foquito de paramédico y no sé qué otra cosa más. Y tú te lo ponías en la cintura y ahí tú metías todo eso en el bolsillo para privar el paramédico americano. Sí, porque me cuentan que tú también grababas algunas de las series de aquella época famosas. Esa es otra historia. Eso fue una serie que se daba aquí en los años 90, que fue la segunda generación, porque la primera fue la que yo te hablé anterior, que era Rescate 911. Esa serie, claro, era en inglés y no la transmitía en República Dominicana. Y yo la copiaba a través de un satélite que había en la casa de María Virginia. El tío de María Virginia tenía parábola satelital y ahí yo la grababa. Y después la grababa de telecable, pero era en inglés. ¿Y qué hacía? Teníamos que hacer la traducción. ¿Y qué hacía con esa grabación entonces? Entonces, esa lo teníamos que, Hogando me ayudó a hacer traducciones. Hasta que la serie llegó en el 92-93, llegó a República Dominicana doblada al español. Entonces ya yo no tenía que darla porque lo daban en los canales dominicanos. ¿Pero qué hacían ustedes con esa grabación? Nosotros enseñábamos más o menos cuáles eran los protocolos que utilizaban los norteamericanos. Ahí entrábamos y comenzamos a desarrollar mucho, que lo traíamos ya de BTLS, la evaluación primaria y la evaluación secundaria. Entonces, allí se hacía al frente, porque claro, siempre hubo un buen televisor y un buen VHS, y se estudiaba las acciones que se hacían en esas series. En esa serie, y después yo conseguí, por ejemplo, los videos de BTLS, que Jugando también me ayudó a traducirlo, porque originalmente estaban en inglés nada más, después lo sacaron en español, o mejor dicho, lo sacaron con letrica abajo. Y la maravilla más grande del mundo en aquel entonces era un televisor de 20 pulgadas. Tener un Sony Trinitron de 20 pulgadas, tú tenías una joya. Una maravilla. Era una maravilla. Y yo vuelvo y repito, que no se enteren los chicos del 6R. Yo conseguía todo eso equipo, era por el 6R para difusión. Y resulta que los equipos trabajaban 70% en socorro y un 30% en difusión. Yo creo que ponle 80. Más o menos. Ponle 80. El retroproyector, el televisor de 20 pulgadas y el VHS, todo eso salía de difusión. Valverde, una pregunta. De esos directores generales, ¿cuál tú crees que tuvo esa época dorada dentro de la institución? Bueno, habría que definir. Primero, ya no más puedo hablar del 80 y del 90, porque ya para el 2000 ya yo estaba fuera de Cuba. No, pero estamos hablando de esa época. Lo que pasa, vuelvo y repito, yo viví la época en que el jefe era el presidente, que fue hasta el 86, porque el último presidente con poder fue, vuelvo y repito, que se le decía el doctor Nonón, que era el hermano del presidente de la República, don Gumar Fernández. Después vino el primer director ejecutivo con poder, que era un médico. Inclusive, ahí fue que entró, que me acuerdo yo que él estaba haciendo una maestría en salud pública, que estaba dando la UAS. Y resulta que como había un problema de apagones y la Cruz Roja tenía como privilegio el circuito del Palacio Nacional más una planta eléctrica, una gran parte de la maestría de salud pública de la UAS en esa época, estamos hablando periodo 86-90, se daba en el Salón de Actos de la Cruz Roja, que yo me acuerdo, yo iba de noche y estaban todos esos médicos ahí cogiendo la maestría, incluyéndolo a él. Es decir,
Él era alumno de la maestría, pero él era el que prestaba el salón de clase. Él fue del primer director ejecutivo con poder. Después de él vino el doctor Nadine Curry. Con la época de Nadine Curry vino porque resulta que la secretaria privada de Balaguer, que había ganado en el 86, era la esposa de Nadine Curry. Y a Nadine, siendo esposo de la secretaria personal de Balaguer, lo nombran en Cruz Roja. Y Nadine Curry es que lleva a Cruz Roja, digamos 86, 87, lleva nada más y nada menos que a dos personas llevó a varias personas, pero entre ellas llevó a Ivonne Troncoso, directora de Juventud, y llevó, que creo que era paciente de él porque él era ginecólogo, y llevó a Martín Acosta y a otro muchacho. Martín llegó a ser director de Socorro y el otro muchacho llegó a ser director de Juventud, no me acuerdo el nombre. Y Martín y el otro muchacho entraron, eran estudiantes de medicina. Y Martín llegó a Cruz Roja porque la esposa de Martín era paciente de Nadine Curry. Y Martín entró a Cruz Roja como técnico del Banco de Sangre. Oye, ¿por dónde va toda la historia? En la época mía, por la mañana habían licenciados en bioanálisis, pero por la noche quienes atendían el Banco de Sangre, que estaba abierto a las 24 horas, eran estudiantes de medicina, porque ninguna técnica o bioanalista, que casi eran señoras, iba a estar trabajando a las 2 o las 3 de la mañana. Eso no era algo normal en los años 70 y 80, por lo menos yo que entré en los 80. Entonces, quien atendía el Banco de Sangre después de las 3 a las 4 de la tarde eran estudiantes de medicina que cogían ese trabajo porque estaban en la universidad por la mañana y por la tarde. Entonces, Martín Acosta y otros muchachos más que después se graduaron de médico, y vuelvo y te repito, Martín llegó a ser director de Socorro y el otro llegó a ser director de Juventud. Entraron cuando Nadine Curry. Después de Nadine Curry es que entra la doctora Beliar, que viene a raíz de que era del Partido Reformista. Doctora María Rosa Beliar. María Rosa Beliar, que duró casi, yo diría los 8 años, como Nadine Curry duró como 2 o 3 años, y la doctora Beliar duró hasta que entró Lionel en el 96. Fue aquella época una época beneficiosa para la Estepa de las Flores. La doctora, independientemente que entró por una acción política, dejaba que la gente trabajara. Y yo tengo que reconocer que el caso de los bonitillos, el caso de muchas cosas que se lograron con Roa, fue porque ella permitió. Porque había gente con mentalidades, no voy a decir retrógrada, pero yo me acuerdo cuando yo entré, yo tenía al director de Socorro no se le veía como un funcionario de Cruz Roja, porque no se le tomaba en serio a los socorristas. Yo te estoy hablando a principios de los 80. Allá en los Matatanes era el director del Banco de Sangre, pero lo que era Socorro Juventud, esos son unos muchachos, los cogían ahí. Ahí los Matatanes era el director de ambulancia, porque eso dejaba dinero. Y las ambulancias andaban solas, nada más con el chofer. Y éramos la funeraria número 1, porque, que Dios me perdone, el director de ambulancia de la Cruz Roja, que estaba ahí cuando yo llegué, ya tenía más de 20 años en Cruz Roja, tenía una de las funerarias más grandes de Villajuana y Villaconsuelo. Ahí mismo. Doctora María Rosa Beliar, si nos escuchas por este podcast, yo espero que usted sea la primera directora general en hablar por acá, porque usted también es parte de la historia. Sí, no, es que ella fue la directora y fue la época en que quien era el jefe máximo era el director ejecutivo. Era el director ejecutivo, y recordar que en esa época existía en la República Dominicana un premio que otorgaba Brugal. Sí. Hoy no se hace, pero Brugal reconocía a instituciones o empresas como con el premio Brugal Creen Su Gente. Y antes de ese premio, yo te puedo decir, porque era a mí que me tocaba ir a Brugal,
Brugal, muy poca gente no sabe, o no sé si todavía lo tiene, que Brugal tiene una parte de farmacología. Ellos producen medicina o eran codueños de una farmacóloga. Y hubieron varias Semanas Santas donde a mí me tocaba ir a buscar una donación de Brugal muy, muy fuerte, con la que nosotros suplíamos casi la mitad de Semana Santa. En cuanto a aspirina, antipirético, antialérgico, de todo, era a mí que me tocaba ir a buscar Brugal. Era una... de que yo sé que ellos daban cierto, que eso no me tocaba a mí, cierto aspecto económico para pagar la dieta de los muchachos. Había una visión de una institución que tenía un sitial muy, muy preferencial en el colectivo dominicano, como que verdad, era una parte de Socorro, y ella era muy cuidadosa en cuanto, porque tenía bien claro que Socorros era la imagen. Inclusive pasó lo siguiente, el hijo de ella y el grupo de vecinitos de ella entraron a Juventud porque eran muy, muy muchachitos, y para Socorro pedían por lo menos 16, 18 años, pero el hijo de ella y sus vecinitos entraron, sí, cogieron el curso de primer auxilio, y de ahí es que sale esta muchachita que después se graduó de ingeniera química, ingeniera mecánica de INTEC, que fue de las personas que también nos ayudaron mucho en Socorro. Ella entró a Cruz Roja fue porque ella era vecina de la doctora Beliar. ¿Cómo se llamaba esa, Valverde? Ay, Dios mío. Miguelina. Miguelina Veras. Miguelina Vera entra porque era vecina de la doctora Beliar. Pero entonces ponme ahí también a Eugenio Fallas. También Eugenio Fallas, Miguelina. Y cuando toda esa gente entraron, eran tan chiquitos, porque entran porque eran amiguitos del hijo de la doctora Beliar. Y ellos entran a Juventud. Y con el paso del tiempo, porque la doctora duró como 8 años en Curro, 9 años. Y entonces ellos después pasan en Socorro. Pero ellos empezaron en Juventud. Oye, ¿tú te acuerdas que yo te mencioné? Quien nos hizo el favor de reproducir el manual en printer laser fue Miguelina, que lo hizo, si no me equivoco, creo que lo hizo fue en Intec. Sí, que también eso era un pleito que siempre tuve, con que quitaron a todas las personas que participaron en ese manual, y hoy solamente aparecen 2 personas como que fueron ellos que lo hicieron. Y oye la historia por donde que va, que es bastante larga. Bueno. Y eso, por parte de, lo explico porque ser reconocido por una entidad privada en un premio a una institución, pues vale mucho. Y sobre todo, después de yo haber entrado a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, me doy cuenta que el que hizo el cartel para ese premio, que es un cartel famoso que también creo que ya desapareció, nunca lo guardaron, y es uno de los mejores pintores anatomistas que tiene el país, que es el señor Amable Stanley. Uno de los mejores pintores. Y después fue que yo supe eso. Pero ven acá, ¿a cuál cartel es que tú te refieres? El que ellos están tomando tienen como una persona levantándola. Que eso fue... Hubo un póster muy también que fue de alguien, que era una Cruz Roja, que le hicieron por una campaña de sangre. No, ese fue el premio de Brugal Creen Su Gente, que se hizo ese cartel. Yo no sé si tú lo recuerdas. Nosotros lo utilizamos, Dios que nos perdone, me acuerdo yo, que nosotros lo utilizamos porque ese póster tenía mucho espacio en blanco. Y entonces lo que nosotros hacíamos, buscábamos, me acuerdo que Julio de Peña, que era caligrafista. Déjame decirte que cuando los diplomas de la Cruz Roja se llenaban con un pendolista, no a máquina. Y uno de los que llenaba era Julio de Peña. Julio de Peña también. Julio de Peña era el pendolista de la Cruz Roja. Primero era un muchacho apellido Cruz en los años 80, que había que pagar 75 centavos para que el diploma saliera no a máquina, sino a pendolismo. Que nosotros relajábamos que íbamos a casar a este muchacho que era apellido Cruz con Amarilis de la Cruz. Digo, él era apellido Rojas.
y lo íbamos a mandar porque decíamos iba a ser el único niño que se iba de apellido Cruz Roja, porque su papá era Cruz y su mamá era Roja. Y él era pendolista, y eso fue en los años 80, pero en los años 90, uno de los que llenaba a pendolismo era Julio de Peña. Julio de Peña. De toda esa cartelva de instructores que tuviste a tu cargo, Valverde, ¿te imaginaste que llegarían a estos puntos donde están ahora mismo en la sociedad dominicana? Bueno, francamente, yo sabía que iban a echar para adelante, pero francamente yo me he quedado con la boca abierta. Es más, te voy a poner un caso de hace 2 horas. Hace 2 horas yo me puse a leer el periódico y me sentí bien. Acaban de nombrar 20 nuevos colaboradores en el Listín Diario, y ahí en la foto, ¿quién está? Alejandro Báez, como colaborador oficial del Listín Diario. Pero ahí está el caso, vuelvo y te repito, está el caso tuyo con la bibliografía. Está el caso de Laura Sosa con la medicina de emergencia. El mismo Reyes también con medicina de emergencia. Vamos a decirlo bien claro. Aunque el papá de la medicina, de la menciología, y se lo merece, es el doctor Tito Suero, pero vamos a decir bien claro, Tito Suero se rodeó de una playa de muchachos que más de la mitad eran de Cruz Roja. Y vuelvo y te repito, el primer curso de técnico de emergencia médica, desde ahí nació Báez, lo cogió Báez, creo que lo cogió Dimato también. Yo fui instructor invitado que se dio en el Darío Contreras. No, ahí tuvieron muchos, porque ahí se menciona a Félix García Hogando, Otto Carela, Bantroy Medina, Ramón Reyes. Hubo una catelva bien grande. Te digo que yo de la Cruz Roja no fue la mamá, fue la abuela o fue la tía. Ya llámese Cruz Roja, ya mira, lo que es Defensa Civil, lo que es Movimé, lo que es el Departamento de Medicina Simulada de UNIBE, lo que es el Departamento de Derechos Humanos y Difusión de las Fuerzas Armadas. Todo eso tiene en mayor o menor grado una influencia cruz rojista. Y ahí hay muchísimas cosas, otra cosa más. Vamos a decirlo, búscate a los fundadores de la Sociedad Dominicana de Emergenciología. Por lo menos hay 3 o 4 que son de Cruz Roja. La primera presidenta de ahí, que tiene una entrevista también aquí, que es Carmen Bautista, no perteneció, pero era de la Defensa Civil, pero después sí han pasado algunos presidentes que también han sido de la Estepa de las Flores. Bueno, este muchacho que empezó en Juventud y después estuvo en Socorro, y después inclusive él estuvo como director de difusión cuando yo estaba como subdirector. El doctor Franklin Gómez empezó en Juventud, pasó a Socorro, pasó a difusión. Todo eso hizo Franklin. Eso ya en estas biografías, en este conglomerado de vida, en esta colección, debería de tomarse, porque como dicen por ahí... Escúchame, ¿tú sabes quién se me olvidó mencionar? Que también, vamos a decirlo, aunque que también hay 2 instituciones del gobierno que tienen que besarle la mano a la Cruz Roja, y lo digo yo públicamente. Una es la Defensa Civil, y la segunda, el COE. Bueno, el COE. Sergio Banda, ¿de dónde sale Sergio Banda? De Cruz Roja. Olivares, que está en el COE, ¿de dónde? De Cruz Roja. Fue iniciado como Sergio Vargas estuvo como su director, ¿no fue? Por muchos años, inclusive. Por muchos años. Lo que no hizo Cruz Roja, lo hizo el COE, porque el COE le dio el nombre de uno de sus salones a Sergio Vargas, y Cruz Roja de la fecha que no le ha puesto ni siquiera, que digo yo tengo que dar esperanza que por lo menos a uno de los sanitarios de Cruz Roja le pongan el nombre mío. Bueno, estoy en la iniciativa de y no es que yo quiero que a nada de Cruz Roja le pongan el nombre mío, pero yo estoy viendo cosas ahora que digo, bueno, aleluya, también, ¿qué se va a hacer? Así es la vida. Tengo la iniciativa de
que el nombre de la escuela debe de ser Alejandro William Bueno, Valverde. yo quizás, yo te voy a ser franco, yo ahí no opino. Y además no, porque yo no, esa señora falleció y aunque yo no estuve de acuerdo con ella en muchas cosas, yo respeto eso. Ella fue directora de Currao por casi 20 años, bueno o malo, aunque ellos no querían. Y, y ellos hicieron todo posible por sacarme de Currao. Ay, yo lo digo bien público. Yo puedo decir que yo llegué a la Currao hasta el año 2002. Fue porque la federación dijo, ven para acá, que esa gente no quiere saber de ti cuando ellos entraron a Currao en el año 2000. Y todo se lo debo a que, vuelvo y te lo repito, cuando ellos entraron a Cruz Roja, por razones políticas, yo fui el vocero del consejo y a quien se le paró ahí en dos patas fui yo. Y por eso fue que en el 2001 me lo dieron bien claro. Mira, mencionar tu nombre aquí está prohibido. Mencionar tu nombre aquí trae problemas. No, se prohibió que se mencionara mi nombre, el arquitecto lo dijo. Santos cielos, ¿hasta dónde? Bueno, pero gracias a Dios, gracias a Dios, a la tecnología y al tiempo. A ti que tú eres que estás reviviendo toda esta vaina. Si no, sí, pero vamos a ponerlo. Yo estoy loco por ir a Cruz Roja para que me digan quién fue el fundador de difusión. Gracias, vuelvo y repito, a Dios. Sin faltarle respeto, que soy el primero que me quito el sombrero por el gran impulso que le dio a difusión después de mí la doctora Rosa Sánchez. La doctora Rosa Sánchez. Doctora Rosa Sánchez, si nos escucha. Rosa Sánchez fue que fundó difusión. Doctora Rosa Sánchez, si nos escucha, usted tiene que hablar también. Usted es parte de la historia. Yo soy el primero que me quito el sombrero con Rosa Sánchez en el sentido de que le dio un impulso del carajo a difusión. Pero cuando difusión se fundó, Rosa Sánchez ni soñaba cruzar por difusión. No, por difusión no, porque Cruz Roja, porque Rosa Sánchez, ella lo puede explicar mejor que yo. Rosa Sánchez entra, creo que a través de Almanzar, a principios de los 90, junto con Carlos Rodríguez. ¿Tú no trabajaste con el doctor Almanzar, Valverde? Oye, es otra parte, esto es el principio de los 90. Rosa Sánchez, si no me equivoco, entra con el doctor doctor Almanzar. Pero estamos hablando del 92. Difusión se creó en el 80 y pico. Cuando Rosa Sánchez llega a Cruz Roja, ya el departamento de difusión tenía años de fundado y yo era su director. Ahora, que Rosa Sánchez fue un gran impulso para difusión, sí, señor, eso es verdad. Ahora, Rosa Sánchez, o mejor dicho, Almanzar, que tú lo conociste mejor que yo, que tuviste tu época cuando se separó el distrito y esta vaina. Almanzar entra en principio de los 90. Almanzar entra a Cruz Roja porque Almanzar, oye cómo va la película, entran dos médicos a Cruz Roja al programa de SIDA. Primero estaba el boom del SIDA y entra a Cruz Roja el doctor Carlos Rodríguez como médico infectólogo, que acababa de llegar de Brasil como médico infectólogo, y Almanzar como el psiquiatra para el asunto del SIDA. Y Almanzar entra a Cruz Roja porque tenía la conexión de que Almanzar había estudiado en Cruz Roja con nada más y nada menos el que era el vicepresidente de la República cuando Mirabal psiquiatría en España. Y por ahí es que entonces esas conexiones logra. Y por eso es que él cae después en todas esas instituciones del gobierno. Es porque él era compañero de especialidad del Mirabal. Y por eso es que él tenía su conexión en el PLD. No sé si era miembro del PLD, no sé. Y no digo que eso. Pero lo que él hizo paralelamente o concomitantemente con la Cruz Roja era por su conexión de que él era compañero de psiquiatría, de que era vicepresidente cuando el primer gobierno de Lionel. ¿Fue satisfactoria ese estadio de él allá? Bueno, cuando fue director, sí. Y a Massa le tocó una papa caliente y la manejó bastante bien, que fue el huracán George.
porque pasó un problema con el huracán George. Y es que en el 96, Leonel Leonel cuando entra, mira, vamos a decirlo bien claro, con nombre y apellido. La costumbre que había, y no sé si tú, yo creo que ya no hay, espero que no, porque si no, entonces todo lo que nosotros hicimos no sirvió para nada, era que la Cruz Roja era un botín de guerra para el partido que ganara la presidencia. Desde que se fundó Cruz Roja, lo hacía Trujillo, lo hicieron esto, todo el mundo. Y un ejemplo de ello es que cuando yo entro a Cruz Roja, ¿quién era el presidente de la Cruz Roja? El hermano del presidente de la República. Inclusive, yo fui a una cena de gala. La primera vez que un presidente fue a una cena de la Cruz Roja, se hizo en el Hotel Santo Domingo Sur, que hay fotos de eso, donde está el presidente de la Cruz Roja y el presidente de la República en ese momento, que eran hermanos. Esa fue la cena de gala de la Cruz Roja. Que por ahí hay que buscar esa revista para encontrar esa foto. Entonces, ¿qué pasa? Cambian la ley y entonces los presidentes comienzan a nombrar a los directores ejecutivos. Jorge Blanco nombra a un médico que era amigo de él, que era aquel que te menciono, que hizo que se dieran, que por ahí entró, que hizo que se diera la maestría de salud pública en los salones de la Cruz Roja por problemas de la luz eléctrica. Después, eso fue el gobierno de Jorge Blanco. Para el primer gobierno de Balaguer entra Nadine Curi. Nadine Curi dura 2 o 3 años. Yo me acuerdo que en esa época también fue por esa época que entró Gustavo Sagi y Miguelito, que eran casi vecinos. Después de Nadine Curi entra la doctora. La doctora dura, no sé, 8, 9, 10 años, aunque la doctora tuvo 2 veces. ¿Por qué razón? Porque la doctora dura hasta el 96. En el 96 sale Balaguer y entra Leonel, que resulta que Leonel le entrega a la Cruz Roja como trofeo de guerra. La doctora la pone Balaguer con decreto. Y al director que sustituye a la doctora, ¿quién lo pone? Por decreto, Leonel. ¿Y quién era? El doctor director del Partido Renacentista, un partido verde. Y ese partido es el que se hace dueño y señor de la Cruz Roja, que como ellos vinieron con esa mentalidad, me acuerdo yo, nombraron como 20 personas del partido ahí en la Cruz Roja. A ti Tirimundachi. Pero ya la federación estaba medio cansada con ese relajito. Había perdido mucho tiempo, mucho dinero, muchas cosas. Llega a la República Dominicana este muchacho de la Cruz Roja Española, que era un cabeza caliente, que por defender tanto a la Cruz Roja tuvo problemas con la Cruz Roja Internacional. ¿Cómo se llamaba? No más recuerdo. Te doy el nombre en un momentico. Que tengo tu libro de allá arriba en mi casa. Este muchacho llega como delegado de la Cruz Roja Internacional y es el que puya y logra que hay tantos problemas con el director de la Cruz Roja, que era apellido, que yo me acuerdo que él era médico graduado de una universidad que cerraron, que era CETEC. ¿Cuál era ese? Él no más duró como 10 meses en Cruz Roja como director de la presión tan grande que le hicimos. Sí, porque se hacían unas guerras intestinas que... Bueno, pues ese tipo la maduró como 10 meses en Cruz Roja y para decirte, inclusive esa fue la época en que a mí me sacaron de la escuela porque ellos querían convertir la escuela en un centro de adoctrinamiento y ellos estaban en contra del curso de difusión. Extraoficialmente, ellos me prohibieron que diera charla de difusión y que se quitara la charla de difusión dentro del curso de primer auxilio, porque cuando se tocaba los 7 principios y se tocaban los principios de neutralidad e imparcialidad, la gente decía, pero por la Cruz Roja el director lo nombra el presidente de la República.
¿Cuál era ese director? Porque ¿cuál fue ese? Ese fue el del partido también. El ¿Cómo del era? partido renacentista, renovador. Ese era... Wow, Te digo que no duró un año en Cruz Roja y lo quitaron. sí, porque Y pasaron muchas adivina quién cosas. entró ahí. Ahí entró un íntimo amigo tuyo, Fíjese usted. para que tú veas. Y en esa época, el que se le enfrentó cara a cara a Agustín Montero fue nada más y nada menos que Eduardo Romero, Eduardo Romero. que Sí. a la sazón era delegado de la federación. Pero Eduardo ya tenía experiencia porque Eduardo había llegado a Cruz Roja para dar unos cursos en el año, él fue a Cruz Roja en el año 91, si no me equivoco, 90 o 91, a dar un curso, pero él fue como Cruz Roja española. Y después él fue a Cruz Roja, volvió a Cruz Roja, pero ya como la federación. Ya entiendo, ahora sí. Y Agustín Montero, y por eso ya cuando otro que pasó por ahí es un íntimo amigo tuyo, porque quien llevó al actual tesorero y presidente de la Cruz de Santo Domingo, quien lo metió en Cruz Roja fue Eduardo Romero. ¿Y quién es esa persona? Di el nombre, di el nombre. Fue efectivo. El doctor, Es licenciado porque él es contable. él es contable, Alejandro Terrero. Terrero, quien lo metió en Cruz Roja fue nada más y nada menos que Eduardo Romero. Oh, yo no sabía esa parte, ¿no? Sí, señor. Eduardo Romero fue el que metió a Terrero en la Cruz Roja. Y fue a raíz de todos los pleitos con Montero. Y que tan En esa época, Terrero era el que hablaba con Julito Jacinto. y que también enfrentó a Agustín Montero, ¿eh? Él no enfrentó porque él no era funcionario de Cruz Roja. Okay. Él era amigo de Eduardo. Él se fue involucrado y después entró. Pero al principio él lo que era un amigo. Y él no ayudaba porque él mencionaba el lío de la Cruz Roja porque se le hizo una presión y por eso es que se logra que Leonel destituye a Montero. Y ahí, como acuérdate que Leonel era el pupilo de Balaguer en ese momento, y es que vuelve la doctora Belial. La doctora Belial fue directora ejecutiva 2 veces. La primera vez por un periodo larguísimo y la segunda vez por un periodo corto. Un periodo corto, porque ahí es que sale la ley. Ahí sale ella, porque ella siempre soñó con ser diputada. Y ella entendía que como el Partido Reformista estaba afiliado al PLD, algo podía conseguir. Y ahí quien entra es Almanzar. A raíz de eso es que entra Almanzar, entiendo. No, pero no. Almanzar no entra. Almanzar se posiciona, porque Almanzar entra con Carlos Rodríguez a principios de los 90, cuando el programa de SIDA, que tenían los dos su oficina en la segunda planta, uno al lado de otro, y cuando había problemas de SIDA, los pacientes tenían que brincar de sala en sala. Tenían primero, por ejemplo, iban donde Carlos Rodríguez, que le daba el fuetazo, si tú tienes SIDA o tú no tienes SIDA, y si tenías SIDA, entonces pasaba donde Almanzar, que era el psiquiatra. Yo creo que primero lo que tenían lo llevaban primero donde Almanzar. Yo creo que era así. Sí, entonces, primero. Estaba en eso. Después que Almanzar, cuando la doctora se va, porque yo me acuerdo que cuando explotó el peo del huracán George en el 98, el que está director es Almanzar. Y después de ahí ya se sabe qué pasó. Bueno, pasa algo y entran las personas que duraron ahí como por 20 y pico de años. Ellos entraron fue a raíz de Hipólito. De Hipólito Mejía. Quien nombró a esa doctora fue Hipólito. Quien nombró a la doctora la doctora con su... Pues yo me acuerdo, yo estaba ahí. Y por eso fue, como vuelvo y te repito, porque se reunió el consejo y una noche que el consejo fue que la reunió y nada más hablamos
mi persona y el presidente de la Cruz Roja, que era el doctor de San Cristóbal. Doctor Sanjay. El doctor Sanjay. Se me fue el nombre. El doctor Sanjay tenía como 15 años siendo presidente. Iván Sarmiento Sanjay. Ahora Sarmiento, el doctor Sarmiento. El doctor Iván Sarmiento Sanjay. Que lamentablemente falleció no hace mucho. Falleció, sí. Estaba también tratando de localizarlo para entrevista. No se pudo. Ya había fallecido. Dios lo tenga en gloria. Bueno. Y él fue el presidente mucho tiempo cuando el periodo de la doctora. La doctora lo respetaba mucho, se reunía con ellos, pero ella era la que mandaba. Porque en la ley del 80 y pico, lamentablemente, quedó muy ambiguo. Y no existía ese espacio, no diríamos legal, de la parte presidencial como ahora, que se le dio esa tonalidad. Eso se retomó, fue después con Hipólito, porque se dieron cuenta que si nombraban primero no podían nombrar directores, porque ya la ley decía que el director tenía que ser por el consejo. Entonces, Dios que me perdone, no me gusta hablar de personas ya fallecidas. Mi papá me enseñó eso. Pero alguien vendió la idea de que la doctora había sido presidenta de un comité de Cruz Roja. Yo te digo, yo fui funcionario de Cruz Roja hasta el año 2000 y yo no recuerdo a esa señora en ningún comité de Cruz Roja. Hasta el año 2000 y entraste en los 80s. Yo entré en el 81 y yo estuve oficialmente en Cruz Roja del año 81 al año 2002. Yo creo que mi renuncia de Cruz Roja Dominicana yo la presenté a principios del 2002. Y creo que en ese caso anduviste. Lo que pasa fue, y escúchame, que del año 99 hasta el 2002 yo seguía siendo Cruz Roja Dominicana, pero yo estaba en calidad de préstamo a la federación. Tanto así que mi sueldo lo pagaba la federación, no Cruz Roja Dominicana. Y anduviste buen parte del territorio nacional, del territorio dominicano, y creo que debiste están dando la historia de ese espacio por aquí ahora mismo. Y yo no recuerdo tampoco, entrando en el 92, haber visto nunca eso. Pero inclusive yo fui delegado regional. Es decir, a mí no me tocaba solamente República Dominicana. Yo tuve que ir a Jamaica, San Nives, San Kitts, todos esos sitios, porque yo era el delegado de desastre para el Caribe. Inclusive la otra parte de Cruz Roja, mi oficina era en el Ensanchenaco, en la oficina de la Federación. Yo dejé de ir al edificio de Cruz Roja desde el año 2000. Habría que preguntarse si tu analogía, tus fichas están allí todavía, cosa que lo dudo. Bueno, yo tengo, espero que, yo voy a ir un día, para que me digan que no. Yo le digo, mire, yo vengo a averiguar porque yo tengo una carta aquí de felicitación por la encargada de relaciones de la encargada de recursos humanos por mis 18 años en Cruz Roja, la licenciada Ana Simón. Y otra de las grandes luminarias que pasaron por ahí, que ahora ella llegó a ser encargada de recursos humanos. Encargada de recursos humanos. Y yo tengo una carta de ella felicitándome por mis 18 años en Cruz Roja. Y esa carta me la dio a ella a mediados de los 90. Que iba a decir anteriormente que la etapa de las flores debería revisarse, porque a mucha gente se estarán preguntando el porqué de estos podcasts. Algunos dicen que es por la frustración de uno, aquello, pero hay muchos canales dentro del espectro de la web donde hay que preservar la historia. No, y déjame explicarle que hay muchos que están hablando de la época de Dani 45, de aquello, de lo otro. Pues bueno, también llegó el momento de crear un canal de aquellos que salvan vidas y de aquellos que tienen la historia en su mente todavía, de poder hablar de esas instituciones de socorros tradicionales en nuestra isla, y que pueden decir, bueno, vamos a comenzar a crearlo, porque al final del día, señores,
no hay libros de historia que hablen de ninguna de No, las tres. y vamos a decirlo bien claro, Aldri, y vuelvo y te lo repito por segunda o tercera vez, con propiedad, Cruz Roja, si no es la mamá, es la abuela o la tía de todo, de la historia de los últimos 40 o 50 años, de lo que es emergencia médica, atención, desastre, un paquetón de cosas. Porque vamos a decirlo bien claro. Vamos, así como yo te mencioné el área de la salud. Señores, Atahualpa fue funcionario de la Defensa Civil y Atahualpa nació en Cruz Roja. Olivares fue funcionario de la Defensa Civil y Olivares nació en Cruz Roja. Sergio Vargas fue funcionario de alto nivel del COE y Sergio Vargas nació en la Cruz Roja. En Diga. el 911, si no me equivoco, está Eduardo Aybar y hay un paquete. Los departamentos de medicina simulada de UNIBE, el de UNIBE lo fundé yo, y los de INTEC y los de la UAS son gente que nació en Cruz Roja. Debería en su momento, la mitad de sus empleados eran muchachitos de Cruz Roja porque exigían el curso PWA. Debería, no sé, tal vez reencontrarse con la historia y tratar el departamento que hoy ya es una universidad de las Fuerzas Armadas, que da una maestría en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, nació por Cruz Roja, con instructores de Cruz Roja, porque yo fui el que instruí a Soto Jiménez cuando era coronel, y fui el que coordiné que 3 o 4 oficiales fueran, y después tenemos el trabajo de Juan Pérez y de todos los muchachos ahí en el área militar. Así de simple. Sin historia no hay presente ni futuro. Recordar esa parte no es frustración, es solamente mostrando lo que había antes. ¿Qué hizo ese antes? Porque estamos hablando de que ese pasado... Hubo un momento que la mitad del directivo de BTLS dominicano eran todos de Cruz Roja. Ese pasado está ahora en el presente y miren a ver las luminarias que son en este presente. Sí. Y vuelvo y te repito, un pequeño grupo de los fundadores de la Sociedad Dominicana de Medicina de Emergenciología, sus pininos, cuando eran médicos o estudiantes de medicina, era de Cruz Roja. Exactamente. Hablamos de Almanzar. El que quiere escribir sobre la medicina prehospitalaria en República Dominicana y no quiere mencionar a la Cruz Roja, está cometiendo un grave error, ya sea intencional o por omisión y desconocimiento. Hablamos de Almanzar y ya nos queda la última etapa de esa. Y bueno, son 20 años ahí. De la última yo no puedo hablar porque... Exacto. Yo me fui de República Dominicana en el 2000, con vuelvo y te repito, oficialmente yo fui miembro de la Cruz Roja Dominicana desde el 81 hasta el 2002. En el 2002 fue que yo puse, inclusive personalmente yo fui donde la doctora y le entregué mi carta de renuncia, porque yo a finales del 2002 vine a residir a los Estados Unidos, hasta el sol de hoy. Con todas esas etapas quemadas, Valverde, ¿cambiarías algo de ese pasado? Muchísimas cosas, porque yo sé de lo que digo ahora, no solamente de Cruz Roja. Yo creo que de Cruz Roja es lo que yo menos cambiaría, porque es de lo que más después de mis 2 hijos, lo que yo me siento orgulloso de lo que yo pude hacer Cruz Roja. Porque lo que no hice yo, lo hicieron gente que yo tuve el honor de aportar algo. Como el caso de Sergio Vargas, Julio de Peña, tú, Van Troy, Julio, Alejandro Báez. Te digo, si no lo hice yo, lo hicieron gente que con lo cual yo tuve contacto. Hay otra cosa que te quiero preguntar, Manuel, de que hay una temática en cuanto a eso. ¿Cuál es más viejo, BTLS o PHTLS? Ellos mismos no se ponen de acuerdo. Oficialmente, ellos ¿cómo se llama esto? En el website de la NIT, National Association EMT, ellos se ponen los dos el mismo año, pero nadie menciona la fecha exacta. Ellos se ponen los dos el año 1981.
Se ponen los dos. Ahora, Ok. lo que pasa es que BTLS lo creó un cirujano a raíz del ATLS que se creó en el 79. Y BTLS y PHTLS lo crea la NAE con el comité de trauma y además con la influencia que se había creado también a finales de los 70 los emergency physicians que no existían antes en los Estados Unidos. Entonces, vamos a decir que los dos nacieron en el 81 porque así está, así lo reconoce la misma NAE. Lo reconocen, ellos ponen, inclusive hay una foto que yo te dije que está en el website donde por coincidencia sale el fundador del PHTLS y el fundador de BTLS. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a decirlo bien claro. BTLS fue el más conocido durante los 80. Algo pasó, cría fama y acuéstate a dormir, que BTLS se durmió en los lados y PHTLS cogió un gran auge porque se convirtió en el curso oficial del ejército de los Estados Unidos. Y hoy en Estados Unidos se habla muchísimo más de PHTLS que de BTLS, que por cierto ya no es BTLS, sino ITLS. International Trauma Life Support. Que también está, creo que lo vi allá en República Dominicana, al final. Sí, Sí, porque cambió el nombre. Al cambiar BTLS a nivel internacional tenía que obligatoriamente cambiar el nombre. ITLS es una institución. Y PHTLS es un curso. BTLS se menciona mucho porque aparte de ser un curso es una institución. Da la coincidencia que el curso y la institución se llaman igual. Pero PHTLS, el curso se llama PHTLS, pero la institución que lo crea y lo mantiene es la Asociación Nacional de Técnicos de Emergencia Médica. Y ahí a veces hay una pequeña confusión gramatical. Exacto. Yo, como te dije, estoy viendo aquí el certificado, es del 96, del año 96, y está ahí como coordinador en la República, pero ese es BTLS avanzado, dice aquí. Y Joe Camber lo filma y Alejandro Báez como coordinador, el doctor Alejandro Báez. Porque que quien crea BTLS Dominicana fue Alejandro Báez. Porque me pasó como tú decías anteriormente, los médicos en aquella época no tenían mucho conocimiento sobre el caso, hoy se han actualizado bastante, ya Bueno, es con parte. decirte una cosa, yo tengo que chequear, pero si tú entras, yo entré hace muchos años, porque yo no estoy en Facebook, pero si tú entras a Facebook, creo que BTLS Dominicana tiene BTLS Dominicana tiene una página, y ahí está la lista de los fundadores. Y yo Ok. puedo humildemente decir que el único que no es doctor en medicina en esa lista soy yo, quien popularizó la estrella de la vida, porque República Dominicana ni se sabía qué era esa vaina. Es que yo, para principios de los 90, yo te digo que yo comenzaba a comprar por catálogo, porque tenía lo que se llamaba el CPS. Y resulta que me llegó un catálogo de una compañía que no sé si todavía existe, se llama Medical Emblem. Y en aquel entonces, ese catálogo me llegó a mí por un bombero que fue a Santo Domingo. Y llevó varias revistas y entre ellas llevó ese catálogo y yo lo vi. Y yo lo que hice fue que yo mandé un fax. Cuando eso no había internet, yo mandé fax. Y la compañía me mandó el catálogo. Y a través de esa compañía fue que yo decidí que a los estudiantes de PAA, que me acuerdo que costaba $1.25, yo mandé a comprar la insignia cuadradita. Y por eso la insignia del PAA, que todavía las camisas de los muchachos la llevan, la camisa blanca. Esa insignia cuadradita de estrella de la vida en la manga izquierda, eso se hizo popular, fue por el PAA. Que nadie conoce, bueno, Que nadie conocía la estrella de la vida.
Recuérdanos la historia, Valverde, de esa estrella de la vida que mucho todavía... Porque el PAA de la Cruz Roja Dominicana adoptó la estrella de la vida como la insignia para identificar a la gente. Y eso lo hicimos para adentro Cruz Roja. Lo que pasa es que, claro, tú sabes, entonces, para que los muchachos Cruz Roja privaran delante de lo que hicieran PAB, no, pero el PAA, mira, ¿por qué? Porque tenía esa insignia cuadradita de la estrella de la vida en la manga izquierda. Eso era lo que identificaba a los PAA. No, recuérdanos la historia sobre eso de la estrella de la vida. ¿Quién la creó de toda esa parte? Otra. La estrella de la vida nace en los Estados Unidos a principios de los años 70, porque cuando aquí se intenta desarrollar el servicio de emergencias médicas y la creación de los paramédicos que data, hay que entender que Estados Unidos es muy grande, no como en República Dominicana, que casi todo nace en la capital y de ahí se riega el país. En Estados Unidos hay cosas que nacieron primero en un pueblito de Jururucú y después se crean en otras ciudades. Por ejemplo, el caso del ATLS. El ATLS nace porque un médico cirujano tiene un accidente en un pueblito y ve como sus hijos se están muriendo porque los cirujanos no saben trabajar. Pero eso es otra historia. Entonces, cuando se decide crear los servicios de emergencia médica, cuando eso, la única que se conocía con curso de primer auxilio era la Cruz Roja. Y la Cruz Roja, por la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, ella no permitía que nadie utiera su símbolo. Alguien se inventó poner una cruz naranja, porque por razón de las ambulancias, porque mucha gente se pregunta, ¿y por qué el servicio de emergencia médica depende del Departamento de Highway de los Estados Unidos, lo que sería en República Dominicana la Secretaría de Estado de Obras Públicas, aunque ahora es ministerio, y no de salud pública? Bueno, porque el servicio de emergencia médica empezaron a regularlo por las ambulancias. Y todo lo que es vehículo en este país, Estados Unidos, se rige por el Highway, la Oficina Nacional de Highway, de autopista. ¿Qué pasa? Que entonces ellos dijeron, bueno, no le podemos poner una cruz roja porque es de la Cruz Roja Americana. Y le íbamos a poner una cruz naranja, pero la Cruz Roja también protestó porque era una cruz, aunque no fuera roja. Entonces, un tipo que no tiene que ver nada con medicina, es que se inventa la estrella de la vida, haciendo que cada brazo de la estrella sea la etapa por la que pasa un paciente de emergencia médica, llámale politraumatizado o un paciente cardíaco. Cualquier paciente de servicio de emergencia médica tiene que pasar por una de esas 6 etapas de la estrella de la vida. Y es de ahí que nace la estrella de la vida. Pero para que tú veas como todo es, aquí mismo en Estados Unidos, hay sitios donde no usan la estrella de la vida. ¿Por qué razón? Tú sabes, como norteamericano también que eres, que aquí hay las reservas indígenas. Y las reservas indígenas tienen autonomía federal. Entiéndase, no se cumple la ley federal. Por eso, entonces, los indígenas aquí no pagan impuestos. Los indígenas aquí, por ejemplo, en Miami no hay casino, pero en la Florida hay casino, pero están dentro de reservaciones indígenas. Porque las leyes federales y estatales no afectan a las reservaciones indígenas. ¿Qué pasa? Aquí hay reservaciones indígenas que las ambulancias no pueden llevar una culebra, porque dentro de la religión de ese grupo indígena, la culebra es el símbolo de la muerte. Entonces ellos tuvieron que crear su propia insignia de paramédicos y de ambulancia, porque ellos no aceptan que ni los paramédicos ni las ambulancias tengan el famoso, que vamos a decirlo bien claro, la estrella de la vida se enriquece del caduceo médico, que tiene 2 culebras, pero eso data de hace 1000 y pico de años. Eso está en la historia de hace miles de años, el famoso caduceo médico. Eso viene de Grecia, de Esculapio. Y de toda esa vaina. Y por eso es lo que hicieron. Pues la estrella de la vida nace de mezclar
la acción prehospitalaria con el caduceo, pero le quitaron la sala y le quitaron una culebra. Ahora, pues como te digo, a eso se hizo internacional por la fuerza que tiene Estados Unidos con las películas y los videos. Aquí en el caso de Estados Unidos hubo una serie de televisión que duró del año 72 al año 77, que se llamó Emergencia, que todavía todo el mundo dice esa es la cuna de gran mayoría de los veteranos paramédicos de hoy se inspiraron por esa serie de televisión. Tú que tuviste en el tiempo que fuiste primero salvavidas, ¿cuál fue, qué podemos dejar hablar sobre esa época? ¿Quién fue el primero? Porque hay un problema de herencia, podríamos decir, del primer punto, en el sentido de quién inició esta parte allá. Yo he encontrado en el Archivo General de la Nación, por cierto, un video donde se muestra unos scouts tomando clases de natación. No, es que es muy pesado para hacértelo llegar, pero sí tengo ese video ahí porque me ha interesado como tratar de crear una historia del salvamento acuático en República Dominicana, que también es un poquito difícil porque nada tiene como ese inicio, ese árbol genealógico en la sociedad dominicana. No sé por qué, pero ojalá que, ya que tú vienes de esa época, me puedas tener aunque sea una idea de cómo inicia todo. Ok, mira, lo primero que tengo que aclarar es que, y ya lo mencioné anteriormente, eso se crea mucho antes que yo, porque hubo algo, por lo poco que yo sé, luego de la Guerra Civil del 65, la Cruz Roja Dominicana se nutrió mucho de ciertas cosas del sistema norteamericano a través de las Fuerzas Armadas y también a través de la Cruz Roja Americana. Tanto así que muchas de las cosas que nosotros teníamos en primer auxilio y salvamento acuático eran, vamos a decirle así, traducciones burdas, poquito a poquito, de manuales de la Cruz Roja Americana. Y vuelvo y te repito, se da el caso de que llegaban algunas personas de manera oficial y extraoficial con certificaciones de Cruz Roja Americana y ayudaban en algo a la Cruz Roja Dominicana. La ayuda ya europea vino a raíz del huracán David. Bueno, ¿qué pasa? Que ya existía el curso de salvamento acuático, inclusive cuando yo entré, hay cosas que yo recuerdo como que a ti te daban, por ejemplo, una de las cosas que nosotros quitamos era que no se daban carnet antes, por el curso de primer auxilio, que eso era algo que lo habían copiado de la Cruz Roja Americana. Se daba un carnet por el curso de primer auxilio y un carnet por el curso de salvavidas. Eso se eliminó en los 80. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que la gente utilizaba el carnet para hacerse pasar por miembro de la Cruz Roja y hacía muchísimas otras cosas buenas y malas. Yo me acuerdo que había un tipo que yo lo veía, que el tipo entraba a los juegos de basquetbol gratis porque enseñaba el carnet de la Cruz Roja y decía que él estaba de servicio ahí, cuando yo sabía que el tipo no era miembro de Cruz Roja Dominicana. Y yo lo agarré en uno de la entrada, eso fue a principios de los 80. Digo, ven acá. Yo te veo que tú enseñas tu carnet de la Cruz Roja. ¿Quién eres tú? Porque yo soy el que estoy de servicio aquí en este juego de basquetbol. No, que tú, dame a ver ese carnet. Efectivamente, era un carnet de primer auxilio. Y así había, porque a mí sí me lo dieron, un carnet, inclusive el carnet de salvamento acuático, el de instructor de salvamento acuático decía carnet para instructor de seguridad acuática, salvamento acuático y natación. Ahí había gente que ponía daban clase de natación con un carnet de la Cruz Roja cuando no eran profesores de natación. ¿Tú tomaste clase con qué instructor? Bueno, yo cuando cogí clase eran muchos, pero entre ellos estaba Demetrio Castillo, entre ellos estaba el que te dije Silvestre, el hijo del presidente de la Cruz Roja. Teníamos un terapista físico y casi siempre utilizaban gente del curso anterior. Habían 2 o 3, estaba Felipe Bienvenido Peguero, que era instructor de salvamento acuático de los bomberos desde hace muchísimos años, que fue quien me llevó a los scouts, me llevó a Cruz Roja, porque a los bomberos
se le obligaba a coger el curso, e inclusive el camión de rescate de los bomberos iba a la piscina olímpica. Los bomberos de rescate cogían el curso y si había una emergencia, ellos salían de la piscina olímpica, pero era cogiendo el curso de salvamento acuático de la Cruz Roja. Y Puerto Plata cuando arrancó, y Punta Cana cuando arrancó, los hoteles nos llamaban, mira que la oficina central, porque muchos de esos hoteles dependían de oficinas en Estados Unidos y Europa, y decían, mira, los salvavidas del hotel tienen que tener una certificación de la Cruz Roja. Yo me acuerdo que a los de, por ejemplo, de la cadena Hilton y de ese tipo de cadena norteamericana, le decían, los salvavidas tienen que estar certificados o por la Cruz Roja o por la YMCA, la Asociación Cristiana de Jóvenes. Pero ¿qué pasa? Que la Asociación Cristiana de Jóvenes Dominicana no daba cursos de salvamento acuático. Entonces ellos decían, si nos meten una demanda y el salvavidas no está certificado, tenemos problemas legales. Entonces ellos llamaban a la Cruz Roja, mire, yo necesito que ustedes me certifiquen a los salvavidas. ¿Quién trabajaba como instructor en ese tiempo? A mí me tocó una gran parte, pero habían instructores. Hay una persona que Miguel de la Rosa, te puede dar el nombre completo, que llegó a ser director de socorro por un puerto, que le decían Tony. Miguel sabe el nombre completo. Él fue uno de los que también tuvo mucho que ver con el desarrollo de los cursos de salvamento acuático a él y su hermano en los años 80. ¿Y para los 90? Yo me atrevería a decir que ya para entrando en los 90, una persona que le dio un impulso muy grande de salvamento acuático, Marco Pagán, porque era el director, era instructor de salvamento acuático antes que socorrista, y era director, y llegó hasta la posición de director de socorro. Ojalá que Marcos Pagán no oiga y un día se acceda a hablarnos de esa parte. Habría que buscarlo, porque Marco Pagán a esta altura del juego tiene que tener casi 70 años. Pues Marco Pagán, cuando yo era un muchachito, ya a finales de los 80 ya era un ingeniero. Pero de la Guagua fue un jefe de Cruz Roja y de defensa civil. Sí, lo hemos logrado contactar a través de Daniel Batista. Bueno, y Daniel Batista, bueno, Daniel no, había otro muchacho que fue la mano derecha de Atahualpa, que era como su director de socorro para la época de Atahualpa. Pero Atahualpa te puede dar, no, pero Guaroa fue jefe, yo me acuerdo en los 80, él fue jefe de operaciones de la Cruz Roja y después se fue para... Él fue el Olivares de los 80. Hemos contactado, pusimos una fecha una vez para una entrevista y estamos tratando de convencerlo, porque no sé, hay como cierta reticencia a hablar aquella experiencia de vida por parte de algunos que estuvieron ahí, que fueron protagonistas de esa realidad. Y estamos dándole un poquito con el cincel día a día, a ver si tumbamos ese cemento del silencio que está en ellos. No sé por qué, pero deberían de hacerlo, deberían de hablar. Acuérdate que la Dirección Nacional de Socorro y Emergencia nace en el 80-81. Desde los años 60, eso venía como el departamento de Primero Auxilio y Salvamento Acuático. Y su función era primordialmente docente, no operativa. Las ambulancias casi siempre salían solas. Entiendo. No, lo pregunto es por la parte del salvamento acuático para tratar de buscar sus orígenes. Y ya tú has mencionado algunos para los chicos que ahora están con Asonazadón, que es la Asociación Dominicana de Salvamento Acuático. Hay uno que también, vuelvo y te repito, que también entró aunque era de Cruz Roja, de la juventud, y entró a Cruz Roja por el área acuática, porque cada quien allá va para su lado. Y era Papito lo de él era el salvamento acuático. Astacio Belial. Papito nunca se identificó plenamente con el área médica. Lo de él era rescate y salvamento acuático, pero principalmente salvamento acuático.
más que salvamento acástico que otra cosa, porque Sí, se menciona dentro del equipo de los precursores de esa área. sí, y así fue. Y Y hay así que fue. buscar a este muchacho, que su nombre no me acuerdo ahora. Eddie el hermano fue profesor mío. Y que yo sé que a él le decían Tony. Miguel de la Rosa sabe quién es, porque yo creo que ellos eran del mismo barrio. Ok, bueno, señores, ustedes escucharán este final ahora, pero ya después de los 3 capítulos, de los 4 capítulos que ya han escuchado, y porque ya lo hemos editado y ustedes escucharán la primera. Valverde, ¿tiene algunas palabras al cierre que tú quieras decir? Bueno, yo lo único que primero, ante todo, darte las gracias a ti, Ahogando, por esta bella labor que están haciendo. Y lo único que pido a todo el mundo es que el que estuvo y el que estará, el que está y el que estará en Curroa pueda tener a través de ustedes la oportunidad de conocer un poco a nuestra querida institución, que, como vuelvo y repito, ha sido la madre, la tía o la abuela de todo lo que ha acontecido en el área de salud, emergencia, desastre, medicina hospitalaria en la República Dominicana en los últimos 40 o 50 años. Exactamente, y que tomen la idea de lo que acabas de decir, el Museo de la Estepa de la Flor. Espero en Dios poder que la Cruz, así como orgullosamente he visto que ha progresado y se ha tecnificado creando centros de operaciones, y claro, está mucho más desarrollada como la dejamos nosotros en el año 2000. Así pues, alguien decida crear el Museo de la Cruz Dominicana, donde todo el mundo colabore poniendo su granito de arena. Claro, y seguir reconociendo a personas que estuvieron ahí, a un Wilfredo Antacio Belial, a un Sergio Vargas Puente, y a también reconocer a los que están en vida, a un Olivares, a un Alejandro Valverde, ¿me entiendes? Porque dieron más de lo que debieron de dar, eran personas que vivían ahí. Bueno, eso me lo dijo mi mamá muchas veces. Tú no vives aquí, no, tú vives en la Cruz. Y tratar de ocultar ese pasado real es quitar el primer piso. Simplemente, sin un primer piso no existe un edificio. Es así de simple. Yo puedo decir una cosa. En cuanto a mi formación profesional y como hombre, se lo debo a la Cruz Roja. Pero también tengo que decírselo en mi formación y más, en mi condición, creo que hay 2 o 3 más. Mi vida personal. Porque hasta el día de hoy tengo 24 años casado con una ex instructora de la Cruz Roja Dominicana. Se hizo vida, ahí dentro se hizo vida y hubo de todo. Entonces, y aquellos que te van a escuchar, lo sé, acérquense, no hay problema. Yo busco la forma de cómo hacer la entrevista, porque deben de hablar. Guaroa, debes de hablar. Todo aquello que participaron en ese momento deben de hacerlo, porque esto es parte de ese museo de historia oral que estamos haciendo a nivel digital, que qué sé yo, tal vez en algún momento de la vida exista un lugar y ahí estén todos esos podcasts y ellos también puedan oír. No, indiscutiblemente, si se logra hacer un museo de la Cruz Roja, estos podcasts tienen que ir obligatoriamente. Porque es una biografía oral de esa institución y de otras, porque tú has mencionado que eso fue una semilla, un árbol que nació ahí y comenzó a soltar frutos. Mira, a mí lo que me duele es, yo puedo entender que el público no sepa lo que te mencioné ahorita, de que, por ejemplo, las primeras enfermeras en República Dominicana eran certificadas por la Cruz Roja. No existía la carrera de enfermería en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pero lo que me duele es, yo puedo entender que una persona de afuera no lo sepa. Lo que me duele es que gente que estuvo en Cruz Roja, que está en Cruz Roja, y que posiblemente lo que ven en el futuro a Cruz Roja, no sepan, vuelvo y repito, que la Cruz Roja fue la mamá de los tomates.
Es decir, que Curroa, si no fue la mamá, fue la abuela, y si no fue la abuela y la mamá, fue la tía. De muchas cosas que estamos disfrutando hoy. Exactamente. Bueno, Valverde, no nos queda otra cosa más que darte las gracias por haber sacado un tiempo el día de hoy para darnos, señores, casi 4 horas de conversación, porque lo dije, vamos a tomar un día, lo hacemos completo y guardamos. Gracias por todo eso. Gracias a usted. Gracias por esta conversación y gracias a ustedes, oyentes, por mantenerse ahí en algo que empezó como un hobby de la vejez, como digo yo, y ya van 80 y pico de personas que han dado su testimonio de la Estepa de las Flores y de la Ciudad Naranja también, porque estoy buscando a esas personas, y también de los bomberos, que también deberían de hablar y lograr con este conjunto impulsar eso que tiene aquí Estados Unidos del Día del Primer Respondiente, que eso se tiene que lograr también a nivel de República Dominicana completo, como lo fue aquí también, de reconocer a esas personas que actúan salvando vidas. Ese es, ojalá sea un logro por parte de este podcast. Valverde estuvo aquí con nosotros, el señor Alejandro Eugenio Valverde Podestá, y con ustedes como siempre Aldin Santiago. Muchísimas gracias por escucharnos y nos veremos en otra próxima entrevista.